Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín y estamos nada más y nada menos que en el país número 19 de esta aventura por América. Hace menos de una semana que cruzamos Estados Unidos, hicimos varios kilómetros ya. En los videos anteriores les mostramos el ingreso a Estados Unidos y el Parque Nacional White Sands. Y estos últimos días nos estuvimos quedando a orillas de un laguito donde suelen venir motorhomes a quedarse, a pasar la noche, a pasar algunos días. Muy tranquilo. Es el mismo lugar que les mostramos en el video anterior y llevamos creo que 4 noches ya acá. Pasamos 4 noches. La verdad que fue tan cómodo y veníamos acelerados por el cruce y demás que nos vino bien este parate, este relax. Como consecuencia de haber estado 4 días desconectados, disfrutando de la naturaleza y demás, ahora tenemos que volver a la civilización, tenemos que hacer de todo. Sí, así que acompáñennos al principio en un día de hacer tareas del hogar de un motorhome. Les vamos a mostrar todo lo que tenemos que hacer, que muchas veces no se ve en cámara, pero los días que no grabamos nos toca hacer. Y después, bueno, vamos a llegar a una ciudad para recorrer, ¿no? Es la idea. Sí, la idea es ir hasta Santa Fe, pero bueno, como les contamos, en el medio hay muchas cosas para hacer y lo primero que tenemos que hacer es despedirnos de este paraíso, porque ya tenemos a Blanquita con un lago hermoso por detrás. Y no me quería olvidar, antes de irnos, de contarles que, como les habíamos contado, este lugar es una base militar y ayer tiraron misiles por acá. No sé, se escuchó de pronto, pum, pum, pum. Así que estábamos trabajando, nos pegamos un susto. No, un ataque al corazón más o menos. Pero sí tiraron en algún lugar algún misil, después vimos los aviones caza pasar. Así que nada, una particularidad de Estados Unidos y los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video de Caminando el Mundo. Adiós, patio querido. Miren esta particularidad. Los motorhomes tiran un jeep. Miren, allá hay un bus que es mucho más grande. También tira su jeep. Todos van con el motorhome, lo dejan estacionado y después se mueven con el auto más chiquito. Más cómodo, ¿no? Es muy cómodo eso. Allá adelante hay una casa de tiro que está hace más días que nosotros acá. Sí. Y tiene la casa estacionada acá y se mueven con la camioneta. Así que bueno, vamos hasta la primera parada del día. A ver, nos paró la policía, no sabemos por qué, porque estábamos en la velocidad ok. ¿No te sabes el cinto? Hello. Hello. Hello, officer. Officer Ramirez with the New Mexico State Police. Reason I pulled you over. I'm not sure where are you guys from. From Argentina. We are from Argentina. You guys speak Spanish or? Yes. Yes. A ver, yo también hablo español. Bueno, La razón gracias. que lo paré porque cuando ve un policía en un lado se tiene que orillar. No sé si sabía eso. No no. sabía. Vi que estaba con un auto al costado. No sabía que teníamos que... Sí. Cuando ve acá emergencia o también cuando vas manejando y ves un carro atrás de ti de emergencia, se tiene que huir. Siempre a la izquierda. A este lado. A la derecha. Sí, cuando viene un carro de emergencia, pero si estás viendo un carro de emergencia aquí en el lado, Sí. te orillas. Para la Aunque izquierda. siempre te alejas Sí. como para dar Sí. espacio. Pero ya estoy está. viendo que es de Argentina, dijeron. Sí, Sí. de Argentina. Majian, you guys driving? Sí. Yes. Driving ¿Cuántos from son? Argentina. Oh, pues son días, yo creo. 4 4 años. 4 años. Sí. Sí. ¿En la calle? Sí. ¿Manejando? Sí. Vamos conociendo los países, haciendo turismo. Pues, Y ahora entramos a Estados Unidos hace 5 días. ¿Estaba en México? Sí. Sí, ¿Cuántos días, cuántos meses? Desde enero. desde enero. 5 meses. 4 o 5 meses. So, aquí van a Nuevo México y luego para Hasta Canadá. Alaska. Hasta Sí. Alaska, sí. Hasta Alaska. Si podemos. 4 años. Sí. Wow. Sí. Muchos Sí, días. muchos kilómetros. mucho tiempo. Dale pues, ok, cuídese, ok. Bueno, muchas gracias. Cuando vea algún... No, seguro. Gracias Bueno, por muchas avisarnos. gracias. Muchas gracias. Primera parada de policía, yo me pegué un susto porque dije, o sea, ¿qué hicimos mal? El GPS, como les contamos en los videos anteriores, marca cuál es la máxima en millas y a qué velocidad va Martu en millas. Así que no podemos equivocarnos con eso. Tengo el corazón que me late. Cuando se me puso un policía pegado atrás, de golpe veo que prende las luces y empezó a hacer ruido de que chao, nos paró.
Me tiré a la banquina, digo, a ver, ¿qué onda? Además venía cumpliendo la ley, pero iba a 50 millas y la máxima era 60, no iba ni siquiera, no estaba haciendo nada mal. Dije, ¿qué onda? Y encima cuando, bueno, nos paró, bajó el policía y nos empezó a hablar en inglés. Habló tan rápido que la verdad que yo no le entendí nada. Yo menos. Y se quedó mirándonos, le dijimos que éramos de Argentina, dijo, ¿hablan en español? Sí. Bueno, yo también hablo español, así que nos habló en español, gracias a Dios. Fue recontra copado. La infracción que cometimos, que nos la dejó pasar porque vio que no éramos de acá y que no lo sabíamos, es que nosotros lo pasamos a él y él estaba a la derecha en la banquina, dentro de la banquina, y había parado un auto. Que creo que lo llegué a grabar, que estaba la policía así, a la derecha. Dijo que cuando vemos que en la banquina hay un policía o una ambulancia, algo de emergencia, nos tenemos que tirar al carril de la izquierda, y si viene andando algún vehículo de emergencia, nos tenemos que tirar siempre hacia la derecha. O sea, siempre tenés que alejarte y darles el paso, pero en este caso, como estaba parado, solo había que alejarnos, se ve que por seguridad para ellos. Claro, y transitar por el carril más a la izquierda. La verdad es que no lo sabíamos en Argentina, creo que no es así, o al menos nunca me dijeron que fuera así. No, así que bueno, digo que no éramos de acá y claramente no nos hizo una multa ni nada. No, y nos empezó a preguntar del viaje, cuánto tiempo llevábamos, a dónde nos estábamos yendo, pero no en plan de querer revisarnos, porque no nos pidió ni las visas. Ni los pasaportes, nada. O sea, solamente como nos dio un consejo para que no nos vuelvan a parar y nos hagan una multa. Pero además fue loco porque yo venía respetando todas las normas. Mira, está pasando por el carril de la izquierda. Acá además estamos respetando absolutamente todo porque sabemos que la policía hace cumplir las normas como debe ser. Así que... Bueno, igual respetamos todo en todos lados. Sí, bueno, pero acá estamos con más ojos todavía, ¿no? Sobrepasar una velocidad. Sí, no el alto, nada. por ejemplo, que nosotros se nos escapa a veces, y bueno, acá lo estamos respetando mucho. Así que bueno, nada. Primer encuentro con la policía, bien. Sí, ahí va nuestro amigo. Y vamos a cargar diésel acá solo porque es muy barato. 2,87 el galón. Son unos 70, 80 centavos, así que vamos a aprovechar para llenarle el tanque, ¿no, Belu? Y sí, podemos aprovechar. La otra vez pagamos a 3 y piquito. Sí, por eso, tenemos combustible, pero lo llenamos. Ya hice el pago adentro. Estamos. Nos queda cargar nada más. Queda cargar. Acá las estaciones, como ya les hemos mostrado, son autoservicio. Tengo que apretar acá abajo. Bueno, entiendo que va a estar ok. No sé, vamos a cargar. ¿Cómo ves el playero? Te queda bien. Marto hizo que le entrara hasta lo que no cabía. Le llené hasta lo que no entraba. La máquina corta y sigue un poco más si uno le va dando, así que fui despacito y le metimos 7 galones, la dejamos llena. Está muy barato el diésel acá, hay que aprovechar. Sí, porque cambia mucho en Estados Unidos dependiendo del estado, la ciudad o donde esté la gasolinera. También. Así que bueno, ya le llenamos el tanque, me fijé que las ruedas estén infladas y ahora nos vamos hasta el supermercado. Y ahora nos vinimos a un Walmart a hacer las compras. Ya consumimos todo lo de la primera compra. No, todo, ni agua tenemos. Pero bueno, es el precio de estar 4 días o 5 en la naturaleza desconectados. Así que ahora tenemos que hacer las compras. ¿Cuánto estímulo, Belu, entrar a un Walmart en Estados Unidos, no? Y eso que en este bajamos y dijimos, vamos a lo importante nada más. Pero tardamos un montón de tiempo igual. No lo grabamos, de hecho, por eso, porque dijimos, vamos a lo importante. Otro día dedicamos el día para hacer las compras en un Walmart y mostrárselo a ustedes. Pero les vamos a mostrar lo que compramos. Lo más caro de todo creo que son los huevos. Y el papel higiénico.
Si los huevos pagamos 18 huevos, $5 y pico. Y 6 rollos de papel higiénico, $6. Son grandes al menos. Sí. Así que yo mientras estoy pasando un poquito las cosas, así las vamos bajando. Compramos unos tomates, compramos manzanas, plátanos, bananas, paltas. Zanahorias. Zanahorias solo la venden así en bolsita. Mucho plástico para todo generalmente. Después compramos queso, jamón, unas salchichas, compramos pollo. Sí, aceite de oliva, maní. Esto para cambiar en la mesada de Blanquita, que es donde se secan los platos. Rollo, crotones para hacer ensalada. Unas tartitas para hoy a la tarde. Para merendar. Tartita de frutilla y chocolate. Y por ahí creo que un poco de avena, Sí, harina. puré de tomate, de todo un poquito, ¿no? Y sí, ¿Cuánto gastamos? como $70 y esto nos dura, ponerle que una semana. Sí, es una buena compra. Sí. Y antes de salir a la ruta vamos a almorzar algo. Marto está haciendo las ensaladitas. Que entre una cosa y la otra, al final salimos, no comimos nada, solo tomamos un café. Y bueno, ya ahora teníamos hambre, así que ya es pasado el mediodía. Y tenemos muchas cosas por hacer por delante, así que bueno, vamos a comer algo, ¿no, Belu? Sí, ¿qué tiene? Tomate, zanahoria, lechuga, crotons. Palta y creo que y lechuga, creo que nada más. ¿Y queso? No le puse, sin quesito. Otra paradita para cargar agua. Estamos dentro del mismo Walmart igual, no es que estamos lejos. Fíjense, allá está el Walmart y acá está esta máquina que te deja o comprar agua o hielo, ¿no? Lo que necesites. Por acá se carga agua, ahí. Le tomó el billete. Dice que da cambio en monedas. Y ahora en teoría va a cargarle los 20 litros, 5 galones. Ya no teníamos más agua. Así que esta era otra de las cosas que había que hacer. A ver. Pero pagaste $2. No, acá dice .75, yo creo que ahora me lo va a Eso es devolver. lo que tenés a favor. Sí. Igual íbamos a cargar 2 veces, porque este bidón ahora lo pasamos a los bidones chicos y lo volvemos a cargar para tener mucha agua. Así que de última igual no pasa nada, pero... Buen servicio, mirá el hielo además. De este lado te entregan bolsas de hielo y por ahí se hace el pago, vale $1.50 las 10 libras. Y ese es el Walmart que está del otro lado, donde fuimos recién. Miren, hay plantaciones de vinos por acá. Y decía también que hay un lugar que tenía el pistacho más grande del mundo. Seguimos con las paradas. Ahora una dump station, que es una estación donde uno puede vaciar los tanques ahí. Lo que vamos a hacer ahora es con un balde vaciar nuestros tanques de aguas grises y estamos llenando, que hay una canilla de agua potable de agua para poder lavar los platos, bañarnos y demás. Agua limpia. Así que digamos que estas estaciones, que son gratuitas y están en distintos puntos de la ruta, son lo que necesita cualquier motorhome para no usar en cualquier lado, ¿no? Para usar sus servicios. Y ahora que descargamos todo, estamos en Tularosa. Yo le diría Tularosa, pero bueno, Pronunciana Tularosa. puede ser. Ahora vamos a hacer unos 252 kilómetros, 2 horitas y media más o menos, marca el GPS al menos, hasta otra parada, porque todavía esto no ha terminado. Cuando ustedes piensen que viajar en motorhome es solo conocer lugares, es porque no solemos mostrar todas las cosas que hay atrás como estamos haciendo ahora, que realmente son muchas, aunque no todos los días. Por ahí ahora tenemos una semana hasta volver a vaciar los tanques y demás, pero sí requiere de siempre ir haciendo cosas para después estar cómodos en los lugares.
Ahora estamos en un pueblo que se llama Carrizoso y ese motel parece de las pelis, Mar. Igual, tipo el mismo formato que muestran en los moteles en las películas yankees o Pero series. parece de mala muerte. Sí. La ruta pasa encima por el medio del pueblito. Viene muy tranquila igual. Ruta de un carril. Un pueblito que está en el medio de la nada. No. Literal. Miren, todo cerrado. Parece un pueblo abandonado. O sea, no hay locales abiertos, no hay vehículos circulando. No hay gente en las calles. ¿Estaremos en una película de terror y no lo sabemos? Hamburguesería. Encima, bueno, todo tapiado y los locales parecen todos antiguos, como que mirás para adentro y no hay nada. Parecen los pueblitos de la ruta 66, ¿no? Parece como un pueblito del lejano oeste, ¿no? Sí. Y miren, salimos del pueblo y nuevamente en medio del desierto. Con alguna montaña y bastante viento. El paisaje de la ruta viene bastante monótono, pero acá encontramos unas curvas, unas subidas y bajadas, unas montañitas. Justo en la zona en la que están arreglando, así que la máxima acá la bajaron como a 35 millas, que son como 60 kilómetros. Bastante rápido igual. Sí, no veo a nadie trabajando, sí están las máquinas, pareciera que están agregando un carril allá, pero me llama la atención que nadie incumple la velocidad. Está bien, te comes una multa o te sale a correr la policía, seguramente si no, pero nadie lo sobrepasa. Yo voy a 35 y todos los de atrás me deben ir recordando a mi familia, pero todos respetan igualmente la velocidad y no me pasa. Ahora salimos a otro pueblo que se llama Williard, como el de las baterías. Estamos todavía a 50 kilómetros del lugar al que estamos yendo. Y esta ruta interna que agarramos estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, en buen estado. Lo único que se está haciendo largo, Sí. pero bien. Sí, vamos avanzando. Y por acá, en el video anterior les mostré que estaba tejiendo un almohadón, una funda de almohadón, pero no me gustó cómo me quedó. O sea, la terminé ayer, ¿no? La terminé y los puntos que había elegido no me gustaron, quedaba muy grotesco, así que lo desarmé todo completo y ahora lo volví a empezar. Cada vez que Belu teje algo, por lo menos son 2 veces. Y porque si no me gusta, prefiero desarmarlo y volver a empezar que dejar algo que no me gusta. Así que y yo creo que entre hoy y mañana lo vuelvo a terminar. Sí, pero avanzaste un montón. Espero que esta vez me guste como queda. No, como la ruta además va tranquila, es como bueno, no hay mucho ni para ver, porque el paisaje es bastante parecido. Acá la casa de adobe. Y acá hay que volver a agarrar otra ruta interna. Hicimos como una sucesión de rutas internas hoy. Sí, como que vamos hablando para acá, para allá. Pero bueno, es la ruta más rápida, al menos que marcaba el GPS. Y Pina, para allá parece que estuviera la tormenta. Ay, no tengo ganas de que llueva. Por esa ruta nos va a tocar agarrar. Y por allá atrás pareciera que está lloviendo. Y vamos para la tormenta. Media horita dice.
Y la parada que teníamos que hacer es esta acá. Allá hay una lavandería, tenemos que lavar la ropa. Queríamos hacer un poco de ruta para no arrancar tan cansados y acá poder estirar un poco las piernas. Y nos dimos cuenta que hay un car wash, o sea, un lavadero de autos al lado. ¿Haremos las dos cosas? No sé, tengo fiaca para lavarla, pero bueno, puede ser. Pasa, está como por llover, está horrible. Lavar la ropa, seguro. Mira, adentro hay wifi. Última lavada a las 7 de la tarde, son las 5, así que llegamos impecable. Recién fuimos a chusmear. ¿Cuánto vale el lavado? $4 la máquina chica, así que vamos a llenar 2 chicas, una para la ropa oscura, una para la ropa clara. Y después 25 centavos los 8 minutos de secadora. Que es enorme y yo creo que vamos a usar como unos 32. No sé, ahora les decimos bien. Y el otro día compramos jabón, que, o sea, esto va directamente en la máquina con la ropa, por lo que estuve viendo. Y no sé, se deshará la bolsita. No sé cómo es bien, nunca vi este sistema, ¿ven? Tiene ricolor al menos. Es una bolsita, claro, y es 3 en 1. Dice acá que tiene 3 cosas, imagino que uno debe ser jabón, el otro suavizante y otro, no sé, de olor. Y llegó la lluvia nomás. Sí, Martu se había decidido por ir a lavar a Blanquita. No, pero va a ser... Bueno, no sé, ahora vemos. Vamos a lavar la ropa primero. Dale. No ganamos nada en las maquinitas de monedas. Solo que cambiamos $20 a monedas de 25 centavos. Sí, porque los cuartos se usan para todo acá. Para las lavanderías, para lavar la camioneta. Así que bueno. Ya ahora prácticamente los vamos a usar todos. A ver, vamos a empezar con las cosas de color oscuro. Hay como 3 tamaños diferentes de lavadoras. Esa es la más chiquita, sale 3,25. Terminamos de lavar la ropa y como dejó de llover y se despejó, vamos a intentar lavar a Blanquita. No sabemos muy bien cómo es el sistema, es un autolavado, hay que poner $1.50, está ahí como la manguera a presión. Ahora les contamos más, nunca lo hemos hecho así. Así que bueno, vamos a terminar con este día de tareas domésticas. Estuvimos chusmeando lo que está haciendo el auto de al lado a ver cómo funciona. Puso las monedas. Son 6 cuartos, o sea, $1.50. Y creo que te da 4 minutos, 3 minutos, dice. Espérate. 3 minutos, ¿sí o no más? No, no sale de esta. No, el otro. Ah, está mal puesto ahí, me parece. ¿Puede ser? Puede ser. Espera. Ay, acá no sé, tenemos esta perilla. ¿Ahora? No. ¿No sale? Hay pressure. Espera. ¿Este? Ahí. Sale con mucha fuerza, con mucha presión. Bueno, al menos saquémosle la tierra, Mar. Yo recién decía cómo va a hacer para que le llegue la manguera desde acá hasta el otro lado, pero miren, ahí arriba está la manguera, así que gira. 3 minutos para solamente mojarla con agua. Qué manera de correr. Bueno, creo que hicimos un buen inicio. Le lavé hasta un poco el chasis ahí un poquito. Pero esperá que te pongo $1.50 más y usas jabón y la limpiamos. Sí, obvio, sí. Pero espérame que voy a ver si... Hay una ahí para enjuagar, voy a ver si ya la puedo cepillar un poco antes. Ay, no puedo parar de reír. Igual, es que no es tan gracioso, no pasa nada. Miren lo que hizo. Ahora les voy a contar qué pasó. Estábamos limpiando a Blanquita y vino
el dueño acá del lavadero. Nos preguntó si estábamos haciendo un video de YouTube, le dijimos que sí. Y nos dejó esto de regalo, unas toallas, unos... Ay, no sé, ahora voy a ver bien qué es. Tipo, está el pinito para perfumar adentro y todas esas cosas que se pueden comprar ahí afuera también. Bueno, nada, nos pidió sacarse una foto con nosotros y nos regaló esto. Recopado. Muy copado, pero en el medio Martu apoyó sin querer el cepillo en el piso que está todo lleno de barro y Blanquita pasó a ser marroncita. Miren cómo quedó. Había quedado blanca aunque sea de tirarle el agua. Ahora le volvemos a meter agua. Sí, ahora va agua de nuevo y jabón, así que no pasa nada. Esto más que nada para aflojarle toda la mugre pegada de semanas y semanas de ruta. Qué más ganudo el chico, ¿eh? La verdad que sí, muy buena onda. Hicimos un cambio de planes, como les habíamos dicho, la idea era llegar hasta Santa Fe, pero entre que hicimos todas las cosas, miren, está atardeciendo hermoso por ahí atrás. Miren qué lindo atardecer. Pero bueno, la cuestión es que se nos hizo tarde y llegar de noche a una ciudad grande no tiene mucho sentido, al menos para nosotros. Así que buscamos una estación de servicio acá en este pueblo y vamos a pasar la noche acá. La estación es esta de acá, nos dijeron que no hay ningún problema. En realidad te dijeron a vos que fuiste a preguntar. Sí, les dije que estábamos en Blanquita. En una camper van. Y si podíamos pasar la noche, nos dijeron que sí, que en el estacionamiento del frente nos podíamos quedar tranquilos. Claro, ahora que está limpia, todos le dicen que sí, miren. Hermosa quedó del lavado. Además, como nos dio el pinito este, hay un olor muy rico adelante. Y estoy viniendo para acá porque vamos a proceder a... Pegar la bandera de Estados Unidos. La bandera número 19. Aprovechemos que está limpia, que no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que esté limpia, Belu. Sí, pero para que está húmedo. Se viene una renovación pronto de todas estas banderas, que de hecho en México las habíamos pedido, pero no nos dieron los tiempos, así que en algún momento lo vamos a hacer. Qué limpia que quedó, ¿eh? Tenía mucha tierra encima, en realidad, pobre. Estuvo bueno el lavado, me parece que valió la pena. No gastamos mucho y nos quedó la ropa, la camioneta limpia, todo. Todo listo. Acá, ahí. Mientras Belu pega la banderita, les cuento que recién estaba mirando el clima en el celular. 3 grados va a ser a la noche acá, así que hoy creo que vamos a dormir bien fresquitos. Ya la manta está jugando de titular hace rato, ¿no, Belu? Yo te digo que estoy en vestidito y me estoy muriendo de frío. Bueno, tampoco para tanto. Sí. ¿Sí? Qué exagerada la Belu. Pero pasa que hoy cuando nos levantamos al solcito hacía calor. Bandera número 19. Yo no puedo creer todas las banderas que hay pegadas en Blanquita, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezamos con esto hace 4 años? Y por un año tuvimos solo la Argentina, además. Claro. Mirá, qué linda que quedó. Ahora falta la de Canadá al lado y completamos América, por lo menos los países continentales. Claro, y nos faltan las Guyanas, pero bueno, ir con Blanquita es muy complicado. Ojalá se nos dé en algún momento ir de otra forma. Y todo muy lindo con lavar la ropa, doblarla, todo. Ahora nos queda ordenar todo este quilombo, Belu. Hay que ordenar toda la camioneta entera. Así que mientras yo ordeno, Martu me prometió hacer milanesas de pollo. Todavía no se decidió si el menú va a ser con puré o con papas tipo al horno. Pero va a ser algo rico seguro, ¿no? Las dos me gustan, así que por mí que decida lo que quiera. Ya está todo ordenadito y Martu está empanando las milanesas. Vamos a comer unas ricas milanesas. Encima acá venden 1 kilo de pechuga, fue lo menos que encontramos. Así que vamos a comer pollo por unos días. Sí, pero empezamos con las milanesas y el resto capaz que es para una tarta, para unas ensaladas. Vamos haciendo ahí un popurrí. Y encima hace rato que no comíamos pollo porque veníamos copados con el cerdo. Sí, así que bueno, vamos a aprovechar para comer unas milanesitas de pollo con puré. Comida de campeones.